Bienvenido a Perú educado para un mundo mejor. A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Y si el éxito, la riqueza, esa sensación de plenitud, no fueran cosa de suerte? ¿Y si no dependieran de dónde naces o de casualidades, sino de una fórmula exacta que cualquiera puede aprender y aplicar? Bueno, pues esta misma pregunta obsesionó a un joven periodista llamado Napoleón Hill hace ya más de un siglo. Y no fue una obsesión pasajera. El magnate del acero, el mismísimo Andrew Carnegie, le lanzó un reto: dedicar su vida a descubrir qué tenían en común las personas más exitosas del planeta. Hill se lo tomó al pie de la letra. Pasó más de 20 años entrevistando a 500 gigantes de su época. Hablamos de gente como Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, auténticos titanes. Buscaba el hilo invisible que conectaba todas sus historias de éxito. ¿Y saben qué? Lo encontró. Descubrió que todos, sin siquiera saberlo, estaban usando los mismos principios. Hoy vamos a desgranar la esencia de esa obra maestra, Piense y hágase rico, el libro que probablemente ha cambiado más vidas en la historia del desarrollo personal. Muy bien, vamos al lío. Si tuviéramos que resumir todo el libro, toda esa sabiduría, en una sola frase, sería esta: los pensamientos son cosas. Suena simple, ¿verdad? Casi demasiado simple, pero aquí dentro se esconde un poder brutal. Lo que Hill descubrió es que todo, absolutamente todo lo que vemos a nuestro alrededor, el móvil que tenemos en la mano, los edificios que tocan el cielo, todo empezó igual, como una idea, como algo intangible en la mente de alguien, un simple pensamiento. Y esos pensamientos, cuando se les inyecta un propósito claro, persistencia y, sobre todo, un deseo que arde, tienen la increíble capacidad de convertirse en su equivalente físico. Ojo, que esto no es magia, es un proceso mental que, y esto es lo importante, podemos aprender a dirigir. Así que aquí está la pregunta del millón, y nunca mejor dicho: ¿cómo se hace esa transformación? ¿Cómo se consigue que una idea, un anhelo, se convierta en dinero contante y sonante, en éxito real? Esa es la gran promesa del libro y el viaje que vamos a hacer juntos ahora. Y que quede claro, no estamos hablando de pensamiento positivo vacío, de decirse frases bonitas y ya está. No, hablamos de un método, de un sistema práctico y con una estructura muy clara. Vamos a ver los ingredientes exactos y los pasos para aplicar esta especie de alquimia mental en nuestra propia vida. Vale, empecemos por el principio de todo, por el motor de arranque. Napoleón Hill es tajante en esto. Cualquier gran logro, sea el que sea, empieza con un deseo. Pero atención, no habla de un me gustaría tener o una esperanza difusa. Eso nos dice no tiene fuerza. Habla de algo mucho más profundo, mucho más visceral. Lo que hace falta es un deseo ardiente, una obsesión, una idea que se te mete en la cabeza y no te deja en paz. Gil usa una metáfora potentísima para que lo entendamos. Es un deseo que te obliga a quemar todos los puentes que dejas atrás. Imagínate la escena. Un general llega con sus tropas a una costa enemiga y ¿qué es lo primero que hace? Ordena quemar las naves en las que han llegado. De repente, la retirada ya no es una opción. Solo queda un camino: avanzar y ganar. Pues ese es el tipo de deseo que se necesita. Un compromiso tan absoluto que la palabra fracaso ni siquiera entra en la ecuación, porque sencillamente no hay vuelta atrás. Es un estado mental que liquida cualquier posibilidad de abandono. Ahora bien, el deseo por sí solo es como un coche de carreras sin gasolina. Necesita combustible. Y el segundo ingrediente clave, el que le da vida y poder, es la fe. Y aquí es muy importante entender de qué tipo de fe habla Hill. No es necesariamente una fe religiosa, aunque para algunos pueda serlo. Es más bien una convicción absoluta, inquebrantable, de que vas a conseguir eso que deseas. Es la capacidad de verlo en tu mente con total claridad, de sentir la emoción de tener ya ese dinero, de vivir el éxito antes de que sea una realidad física. Esta fe funciona como un catalizador que le manda un mensaje directo a tu subconsciente. Oye, esto no es una fantasía, es una realidad que ya viene de camino. Vale, tenemos el deseo que arde y la fe. Pero, ¿cómo se instala esa fe en nuestra mente? Sobre todo cuando está llena de dudas y miedos. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y práctica. Entramos en la reprogramación de nuestra mente subconsciente. Hill nos pide que nos imaginemos la mente como si fuera un jardín, tierra fértil. Y esta tierra no juzga, va a hacer crecer cualquier semilla que le eches, sea buena o mala. Aquí se nos presenta una elección muy clara:
O somos jardineros activos o somos pasivos. Si no decidimos conscientemente qué semillas plantar, semillas de éxito, de fe, de propósito, el jardín no se va a quedar vacío. No, por defecto lo que va a crecer es la maleza. ¿Y cuál es la maleza de la mente? Pues el miedo, la duda, la indecisión, la preocupación, todos esos pensamientos negativos que nos sabotean y que encima crecen solos, sin ningún esfuerzo. Así que la lección es nuestra: o cultivamos un jardín de abundancia o dejamos que la maleza de la escasez lo invada todo. Entonces, ¿cuál es la herramienta de este jardinero mental? ¿Cómo plantamos esas semillas de éxito a propósito? La respuesta es la autosugestión. Este es el concepto clave que actúa de puente entre nuestra mente consciente, la que dice «quiero esto», y la mente subconsciente, que es la que tiene el poder de crearlo. La autosugestión es, básicamente, el acto de repetirnos nuestras metas, con emoción y con convicción, como si ya fueran reales. Y ojo, no es solo repetir palabras como un loro, es sentir la emoción de haberlo conseguido ya. Al hacer esto, estamos como engañando al subconsciente, que no sabe distinguir entre algo que ha pasado de verdad y algo que hemos imaginado con mucha intensidad. Y a partir de ahí, se pone a trabajar 24/7 para que esa imagen mental se convierta en realidad. Llegamos ahora a uno de los conceptos más potentes y a menudo peor entendidos de Napoleón Hill. Si el deseo es el motor y la fe es el combustible, la mente maestra o mastermind es el turbocompresor. Hill lo tenía clarísimo: nadie, absolutamente nadie, llega a lo más alto completamente solo. Acumular grandes fortunas, lograr cosas increíbles, todo eso requiere poder. Y el poder, nos dice, se consigue a través de la cooperación inteligente y coordinada con otras personas. Este número, el 3, lo explica todo a la perfección. La fórmula del mastermind es, básicamente, 1 más 1 es igual a 3. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando dos o más mentes se unen con un espíritu de total armonía para lograr un objetivo, se crea una tercera mente, una especie de fuerza invisible y superior. Es pura sinergia mental. El resultado es mucho, mucho más grande que la simple suma de las partes. Pensemos, por ejemplo, en Henry Ford, Thomas Edison y Harvey Firestone. Eran íntimos amigos y formaron un mastermind legendario. Compartían ideas, se apoyaban, y eso sin duda aceleró el éxito de cada uno de ellos de una forma brutal. Así que los beneficios de crear o unirse a un grupo de mente maestra son enormes. Lo primero, tienes acceso a una inteligencia colectiva. De repente el conocimiento, la experiencia y la creatividad de todo el grupo están a tu servicio. Segundo, se genera esa fuerza invisible, ese impulso, esa energía que te empuja hacia adelante, sobre todo en los momentos de bajón. Y por último, y esto es clave, funciona como un acelerador de resultados potentísimo. Los problemas se solucionan más rápido, las oportunidades se ven antes, el progreso se multiplica. Rodearse de gente alineada con nuestro propósito es, sin duda, una de las decisiones más inteligentes que podemos tomar. Muy bien. Hemos visto la filosofía, la mentalidad que hay detrás del éxito. Hemos hablado del deseo, de la fe, del subconsciente, del mastermind. Ahora llega el momento de la verdad, el momento de unir todas las piezas, de pasar de la teoría a la práctica con la fórmula exacta que Napoleón Hill nos dejó. Son 6 pasos prácticos, claros y definidos para transformar el deseo de riqueza en su equivalente financiero. Aquí los tenemos. Vamos a repasarlos con calma porque cada paso tiene una lógica psicológica muy potente. Primero, fija la cantidad exacta de dinero. No vale decir quiero mucho dinero, hay que ser específico. Quiero 100.000 euros. La concreción le da a la mente una diana a la que apuntar. Segundo, determina qué vas a dar a cambio de ese dinero. No existe el algo por nada. Vas a dar un producto, un servicio, tus ideas, tu tiempo, defínelo. Tercero, establece una fecha límite. Por ejemplo, el 31 de diciembre de 2026. Una meta sin fecha es solo un sueño. La fecha crea urgencia y compromiso. Cuarto, crea un plan y empieza ya, inmediatamente. No importa que el plan no sea perfecto, lo importante es la acción. La acción es lo que hace que lo invisible se vuelva visible. Quinto, escribe todo esto: la cantidad, la fecha, lo que darás a cambio y el plan. Ponlo todo en un enunciado claro. El simple acto de escribirlo lo hace más real, lo cristaliza. Y sexto, el paso clave de todo el proceso: lee tu enunciado en voz alta 2 veces al día, una al despertarte y otra antes de dormir. Y mientras lo lees, tienes que ver, sentir y creer que ya tienes ese dinero. Esto es la autosugestión en estado puro, programando tu subconsciente para el éxito. Al final, todo se reduce a esto. La idea central de toda esta filosofía está en esta frase: la riqueza, el éxito, los logros no empiezan en tu trabajo, ni en tu cuenta del banco, ni en una oportunidad que te cae del cielo. Empiezan en el único sitio sobre el que tenemos control absoluto: nuestra propia mente.
Si cultivamos de forma deliberada un estado mental de deseo ardiente, fe inquebrantable y un propósito claro, y aplicamos estos 6 pasos una y otra vez, estamos poniendo en marcha unas leyes que, según Hill, no pueden fallar. Si se cambia la forma de pensar, inevitablemente se cambia la realidad. Y con esto llegamos a una última reflexión. Esto no es una pregunta al aire, es una invitación a actuar. Es el primer paso de la fórmula, aquí y ahora. Con toda esta información fresca en la mente, ¿qué cifra se nos vendría a la cabeza? ¿Cuál sería ese número exacto que, si lo pusiéramos por escrito, podría ser el inicio de toda una transformación? Vamos a tomarnos un segundo para pensarlo. La claridad es poder. Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis. Si este contenido ha aportado valor y ha encendido alguna chispa, la mejor forma de apoyar lo que hacemos es hacer clic en me gusta y compartirlo con alguien a quien también pueda ayudarle. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor.